Aleluya, gracias. La gloria es para el Señor. Solo a Él la gloria y la honra por los tiempos de los tiempos. Y nos estamos entrenando para alabar en el cielo permanentemente. Porque en el cielo se alaba permanentemente. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, entendiendo los comienzos. Siéntense, por favor. Entendiendo los comienzos, está la parte 4. Y el título de esta noche es Dios prepara casa para el hombre. ¿Cómo se llama el título? Dios prepara casa para el hombre. Fíjense lo hermoso que es esto. El Génesis nos relata un hecho cierto, porque es cierto, cómo Dios preparó todo lo concerniente en la creación para poner en esa creación ¿a quién? Al hombre, ¿verdad? Y la Escritura también nos dice que Jesús nos ha prometido que Él se fue al cielo a preparar una morada para nosotros. Eso es bien interesante. Dios siempre se ha preocupado por tener un lugar apropiado donde estemos nosotros. Amén, hermano. Amén. Dios siempre se ha preocupado por preparar un lugar donde estemos nosotros, amén, sus hijos. Amén. Siempre hay un lugar preparado por Dios. Y el Génesis relata la historia de una manera muy clara. La historia de Génesis en la creación no solo habla de un Dios poderoso, soberano, de autoridad, que siempre ha existido, sino un Dios que opera en un marco de referencia que tiene un propósito definido. ¿Cuál es? Honrar su creación especial, que es el hombre. El relato de Génesis es ese. Y hoy nos vamos a deleitar considerando del verso 1 al 25. Porque es un deleite leer la Escritura y nos vamos a poner en pie, por favor, para leer la primera parte de acá de ese segmento. Todos lo conocemos por cultura cristiana general. No puede haber, seguro que no hay un solo cristiano que no sepa lo que dicen los primeros versículos de Génesis, ¿cierto? Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, y así sucede. Todos lo sabemos de una u otra manera. Eso sí, hermanos, no hay cristiano que no se lo sepa. De hecho, desde niños en la escuela dominical a uno se lo enseña. Con múltiples formas, con juegos, con lúdicas, uno lo aprende, ¿verdad? Entonces para nosotros esto no es novedoso, pero hay que entenderlo un poco mejor, amén. Dice la Escritura acá, voy a leer solamente unos pasajes porque, aunque vamos a desarrollar en lo posible hasta donde, si no nos permite todo el segmento, dice la Escritura en Génesis 1, a partir del verso 3, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura así, verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Amén. Oramos, mi amor, por favor. Amén. Dios hizo los cielos y la tierra. Los cielos, y separó el día y la noche. Así que también hizo los días. Señor, tú eres el Elohim.
Tú eres el Padre de las luces. Tú eres Jehová Yahvé. Tú eres, Señor, el Adonai, el gran yo soy. Te damos en esta noche reconocimiento. Tú eres nuestro creador, pero no solamente nuestro creador, eres el Señor de nuestras vidas. Y por eso, Señor, no nos da pena reconocerlo. Te queremos, Señor, como tus hijos, como tus hijas. Y queremos, Señor, que tú gobiernes, Señor, sobre todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Dios, porque lo que es imposible para los hombres es posible para ti. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te estamos orando. Amén y amén. Aleluya. Siéntese, por favor. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Algunas personas dicen que está relacionado con el sol en forma directa, y no es así, porque el sol se creó después, en el día cuarto. Dios no está hablando de la fuente de una luz, sino de la luz. ¿Me explico? En este momento nos estamos viendo. Hay luz, ¿verdad? Hay un que alumbra. Está hablando de luz, no estamos hablando de la lámpara que emite luz. Estamos hablando de la luz, que es lo que nos permite observar. ¿Sí me estoy explicando? De día, uno suele decir, salió el sol. ¿Cuándo? Cuando ve brillar el sol, ¿verdad? Pero es que el sol ya está haciendo su trabajo, aunque esté nubloso el día. El hecho que haya una iluminación, se fue una moneda por allá. El hecho que estemos de día ya es porque el sol está haciendo su trabajo y está alumbrando, me estoy explicando. Pero tenemos una luz. Y Dios está hablando aquí, y Él dijo, y comienza aquí a verse cómo es el poder creador de Dios con la palabra. La palabra. El logos que emitió Dios es el mismo logos que habla Juan 1:1. Tengan presente eso. El logos, la palabra aquí es logos, palabra. La expresión es logos, palabra. Ese logos que está usando la expresión ahí en Génesis 1:3 se refiere al mismo logos que toca Juan en Juan 1:1. El verbo es lo mismo. Estamos hablando de Jesucristo. Y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. Entonces Dios comienza a expresar su potencia, su poder, su sobrenaturaleza, toda su esencia, manifestando una luz, y no se ve una fuente creada. La luz proviene del mismo Dios. La dejó ver, la dejó manifestar. No hay una fuente creada ahí. ¿Me estoy explicando? Es Dios mismo quien ilumina. Y aquí hay algo interesante. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y voy a avanzar un poquito. Llamó Dios a la luz y a la día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Voy a empezar por la palabra día. Atención a esto. Hay una polémica, no sé si ustedes la han leído, lo han escuchado. Hay una polémica en torno a los 3 días de la Escritura referente a Jesús. Jesús no permaneció 3 días en la tumba, dicen algunos. ¿Por qué? Porque ¿cuándo murió Jesús? El viernes por la tarde, el sábado. No, mano, pues es que no se completaron las 24 horas del día. No hay 3 días. Espera un momento. Si nosotros hacemos las cuentas desde el contexto de calendario nuestro, no son 3 días. Pero si nosotros aceptamos, como lo refiere la Escritura, el contexto del calendario judío, sí son 3 días. Y aquí en Génesis ya lo está presentando. Mire aquí. Y ya, aquí está. Y fue la tarde y la mañana un día. Para el judío, una fracción de tiempo ya se cuenta como un día.
Por eso, el viernes la tarde que murió Jesús ya era un día, el sábado 2, y el domingo en la mañana resucitó, ya son 3 días. Ahí están los 3 días desde el calendario judío, no desde el contexto de las 24 horas nuestras. ¿Me estoy explicando? Por eso a veces la gente dice, no, es que no fueron 3 días. No, el argumento es diferente. Hay que conocer las costumbres judías, el calendario judío, pero hay que remitirse a Génesis también, porque Génesis lo está presentando en el mismo contexto. Por eso ahí dice, y fue la tarde y la mañana un día. Y esto lo conduce a entender también lo que los judíos usan en su calendario. Ahora, la palabra día, hay que entender aquí también lo siguiente. Cuando la palabra día está acompañada de un dígito, como aquí dice, un día es un día, y literalmente está hablando de 24 horas. Atención. Cuando la palabra día no está acompañada de un dígito, está hablando de un periodo de tiempo no definido. ¿Me explico? Estaba pensando esta mañana leyendo esto, en un ejemplo me llegó este. Uno podría decir, aquellos tiempos cuando yo tenía 15. Aquel día, aquellos días que yo andaba de 15. Me estoy explicando. ¿A qué se refiere cuando uno dice así? ¿A qué se refiere? O cuando una chica dice, aquellos días cuando yo estaba de 15. ¿Qué está diciendo? Está recordando una temporada de su vida, pero no está hablando de un día en particular, me estoy explicando. Está hablando de un tiempo. La escritura dice, y el día de Jehová. ¿Dice o no dice la escritura? El día del Señor. ¿Dice o no dice la escritura? Está hablando de un periodo de tiempo en donde transcurrirán muchos hechos, pero lo refiere así, es una manera de decirlo. Pero cuando aquí dice un día, está hablando de un día. Amén. Eso hay que tenerlo en cuenta también para la interpretación, para la hermenéutica bíblica. Ahora, volviendo a ver así. Y vio Dios que la luz era buena. Ahora, vio Dios que era bueno. ¿Por qué la escritura, si nosotros miramos del verso 3 al verso 25, varias veces la escritura señala eso? Y vio Dios que era bueno. Pregunto, Dios lo creó. Dios lo había planeado. Dios es el ejecutor. Necesariamente es bueno, excelente. Porque dice, vio Dios que era bueno. Dios está manifestando y transmitiendo a través de esa expresión a la conciencia del lector, a la conciencia del creyente, a la conciencia de su hijo, que lo que él hace necesariamente es bueno. Se hubiera podido quedar así. Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz y siguió y sigue. No, pero aquí dice, vio Dios que era bueno. Nos invita también, Dios vio la luz, su creación, lo que él había proclamado con el poder de su boca, de su voz. Nos invita también a nosotros a que contemplemos lo que Dios creó y veamos que es bueno como Dios lo vio. Hermano, cuando amanezca y esté el día así bien cerrado, y el cerro que no se ven los cerros porque está bien cerrado, y está cayendo agüita y todo eso, y está haciendo un frío de esos terribles, no digamos qué día tan horrible, no, gloria a Dios, un día más de vida bajo la gracia del Señor. Señor, este es un bello día, Padre, estás enviando agua para lavar las calles, para las maticas. Señor, ahora que voy a salir, que escampe. Pero es que uno se amarga el día desde que abre la ventana, uno se amarga el día desde el momento que está escuchando que llueve. Y ahora me toca salir con semejante aguacero. Y justo ayer perdí la sombrilla. Me voy a pegar una lavada, me va a dar gripa, voy a poner afónico. Y empiezan a relacionar todo lo malo que les puede pasar. ¿Por qué no lo miras desde la óptica de Dios? Vio Dios que era bueno. Lo hizo Dios. Dios está permitiendo que llueva. Esto es bueno, está bien, Señor. Vamos a salir, tu gracia me acompaña y bueno, vamos para adelante. Vio Dios que era bueno. ¿Cómo lo debemos ver nosotros? Bueno. Y dice,
Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Por qué Dios separó la luz de las tinieblas? La acción de separar. Ahí la palabra tiniebla no está relacionada con el concepto que tenemos nosotros de tinieblas. ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros de tinieblas? Algo escalofriante. Mucho está el diablo presente, ¿sí o no? No, tinieblas, uno que ya uno asocia eso con demonios, con espíritus inmundos que lo van a asustar, que le van a quitar las cobijas, todo eso, ¿verdad o no? O sea, mire, ¿cuál es el contexto nuestro para el uso de una expresión como tinieblas? La cultura nuestra, el lenguaje nuestro. Entonces uno lo asocia de esa manera. Pero si va a la escritura y lee un poquito y escucha algún análisis al respecto de qué es lo que quiere decir el original, está diciendo, separó la luz de donde había ausencia de luz. ¿La oscuridad qué es? Ausencia de luz. ¿Por qué lo separó Dios? Porque Dios desde el comienzo está estableciendo un orden. Dios desde el comienzo está estableciendo ¿qué? Un orden a su creación. Dios está dando un orden a lo suyo. Dios perfectamente tiene separado el día de la noche, la mañana de la tarde. Es el orden de Dios, es el orden de la creación. Dios lo planeó de esa manera. ¿Cómo le vamos a discutir a Dios si Él es el creador? Entonces hay que entender que es el plan perfecto de Dios en el orden que Dios determinó. Amén. Y si Dios declara que es bueno, entonces es bueno, es necesario que así sea. 1, 2, orden. Cuando Dios habla de orden, habla de funciones. Ojo, habla de funciones. El orden que Dios establece habla de funciones. ¿Me explico? Pablo, en el Nuevo Testamento, hace un símil con el cuerpo, ¿cierto? Porque el cuerpo es perfectamente entendible las funciones del cuerpo. Y Pablo dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, ¿verdad o no? Amén. Ok. En cualquier cultura, de cualquier época, en cualquier cultura, en cualquier tiempo, puede ser la cultura más primitiva que uno quiera considerar, como puede ser la cultura más preparada que uno pueda encontrar, se entiende que la cabeza es la que tiene el orden sobre el cuerpo, ¿verdad o no? Amén. En cualquier cultura, hermano. En cualquiera. Entonces, cuando se dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿qué está transmitiendo la escritura? Que Jesucristo es la total autoridad de la iglesia, del cuerpo. Y eso lo entendemos todos. Entonces, cuando se habla de ese orden, está hablando de una función. ¿Quién es la autoridad en el cuerpo? La cabeza. Dios le dio una función al día. Dios le dio una función a la noche. Dios le da una función a la mañana. Dios le da una función al mediodía. Dios le da una función a la tarde. Ojo, cada momento del día tiene una particular manifestación. Observe un día en su desarrollo. Y si quiere haga un ejercicio básico que tal vez lo hemos visto, pero no nos hemos sentado o parado a reflexionar. Observe el sol desde el momento que sale en la mañana. Vaya observando el sol. ¿Qué pasa al mediodía con el sol? Está en su cenit. La sombra está ahí. ¿Verdad o no? Dios lo planeó de esa manera. Pero justo al mediodía. ¿Por qué no a las 3 de la tarde? No, así lo planeó Dios. Y va cayendo, y va cayendo, y va cayendo, y va cayendo, y va cayendo. Hasta que llega la tarde. Dios puso un orden y una función en ese orden. Por eso separa la luz de las tinieblas, separa las aguas de agua, de expansión, separa el día de la noche. Estas separaciones estaba proyectando ya y se va a ver más adelante en el desarrollo de la enseñanza cómo se generan, por ejemplo, las 24 horas del día perfectamente entendibles como hoy día las entendemos nosotros por la creación del sol y la luna. El horario nuestro, el calendario nuestro está totalmente dependiente del movimiento del sol y la luna.
Las estaciones climatológicas se llaman. Las estaciones dependen de la posición del sol, del movimiento del sol y de la luna. Dios tenía eso planeado, hermano. Eso no se lo inventó el hombre, viene con la creación. ¿Por qué también habla de separar en esas funciones? Dios asigna funciones de responsabilidad en esa separación. Bueno, y gracias. ¿Por qué nosotros somos santos? Llamados santos. Porque hemos sido separados, ¿para qué? Para vivir de acuerdo a la integridad que refleja Jesucristo, ¿verdad o no? Las cosas se separan para Dios. ¿Por qué? Porque van para el servicio de Dios. ¿Por qué en la iglesia aquí no hacemos rumbas ni fiestas? Acá, porque eso es un lugar separado, santificado para adorar el nombre de Cristo. Guárdenos, Señor, que aquí vaya un día a generarse una rumba. Eso no es así. Las iglesias o los templos donde se adora a Dios no pueden haber rumbas, así es sencillo, hermano. Porque es un lugar establecido ¿para qué? Separado ¿para qué? Para adorar el nombre de Cristo. ¿Me estoy explicando? Dios pone orden. Ahora, y llamó Dios a la luz y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Gloria a Dios. ¿Quién llegará aquí? Atención, el 11. Fíjense en el 11. ¿Qué pasa del 3 al 10? ¿Qué tipo de creación hay del 3 al 10? Hay una creación macro, ¿sí o no? Los cielos, la tierra, los mares, todo lo necesario. Pero mire que en el 11 dice algo interesante. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. El que diga que Dios no es ordenado es un mentiroso, hermano. A mí personalmente me molesta la improvisación en la iglesia. Me molesta la improvisación, hermano. Y más me molesta la improvisación en los líderes pastores de la iglesia. Que salgan con cualquier cuento y no, dejemos ahí que el Espíritu Santo él hace su... No, ¿cómo así que el Espíritu Santo es soberano? El Espíritu Santo es soberano, pero hay un orden que Dios nos manda a nosotros desarrollar, ¿o no? Ahí miremos a ver cómo sale, ahí dejemos allá. No dejemos ahí. Dios está ordenado, desde el Génesis nos lo está diciendo, completamente ordenado. Él primero preparó lo macro, la tierra, mire, preparó el firmamento, preparó las estrellas, preparó lo que usted ya quería, pero mire aquí en el 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Amén. Dios no empieza por decir, produzca la hierba verde, y no había creado la tierra. Me estoy explicando. Primero creó la tierra. Y si usted observa del 3 al 10, se va a dar cuenta que hay una secuencia lógica en la creación. Hay una secuencia lógica en la creación, porque el 10 dice: llamó Dios a los secos de tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después de que Dios llega a esa instancia, que ya tiene la tierra definida, la parte geológica de la tierra, creó la geología, creó todos los mares, creó todo lo que conocemos de montañas, de valles, todo. Geología, ahí está. Dios lo creó. Después de que estableció todo eso, dijo: ahora produzca. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Atención. Cuando Dios creó al hombre, lo vamos a ver en el capítulo 2. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de manera adulta, ¿verdad o no? Ok. Aquí no dice Dios: produzca una semilla para que dé hierba. Dice: produzca la tierra hierba verde que dé semilla. Ese es el poder creador de Dios de la nada, hermano. Creó primero la mata de zanahoria para que salieran las zanahorias, hermano.
Y después de la zanahoria ya había la semilla para seguir sembrando ¿qué? Zanahorias. Estoy explicando. El hombre lo creó adulto y después le trajo a su esposa. ¿Para qué? Para que ya procrearan, para que ya tuvieran hijos. ¿Verdad o no? El plan de Dios es perfecto. Pero además, árbol de fruto que dé fruto según su género. Y aquí ya entramos en un asunto bien interesante. El concepto de género, especie, semilla y naturaleza. Si ustedes observan en la lectura que hay en Génesis 3 al 25, se observan esas 4 expresiones: género, especie, semilla y naturaleza. Y esto es fundamental tenerlo muy presente hoy para poder contradecir la ideología de género, justamente. Dios creó todo tan perfecto como lo dice más adelante la escritura: varón y hembra los creó, refiriéndose al hombre y la mujer. Pero aquí dice hierba verde que dé semilla, hierba verde que dé semilla. O sea, el Señor creó las alberjas, la mata de alberja. Ok, ¿qué sale de la mata de alberja? Alberjas. ¿Qué siembra uno? Alberjas. ¿Qué va a producir? Alberja. No va a producir cilantro. ¿Es claro o no es claro? Entonces, ¿por qué los hombres a veces somos necios y queremos inventar otras cosas? Y dice acá: árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿Saben una cosa, hermano? Dios en su escritura está prohibiendo los injertos. Claramente establecido desde el Génesis. Dios no admite injertos. Somos los hombres los que hemos injertado las frutas, los árboles, esta cantidad de cosas, ¿verdad o no? ¿Y no? Hemos cruzado animales que no se deberían haber cruzado, ¿verdad o no? Y por eso hoy se ven hasta clones ya de humanos. Porque Dios claramente dice aquí: género, especie, semilla y naturaleza. Establece un mensaje diciendo a la humanidad sobre la estabilidad del diseño divino. Hay una estabilidad en el diseño divino. Hay un mandato a seguir. Miren, ahí produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da frutos cuya semilla está en él. Su género. El árbol de duraznos es un árbol de un género especial. Yo no soy botánico, nada, no me puse a investigar eso, pero es un árbol de durazno. Si yo mezclo durazno con manzanas, hermano, me puede salir alguna vaina, pero puede ser muy rico lo que quiera, pero estoy contradiciendo la voluntad divina. Eso está claro. Eso está claro. Cuando habla de tipo, clase, género, especie, está hablando de estabilidad biológica y rechazo al azar creativo del hombre, y está hablando algo clarísimo. Está colocando ¿cómo decirlo? Un muro de contención total a la evolución. Ahí no cabe la evolución en ese concepto que está presentando Génesis. No cabe la evolución porque Dios establece unos términos claros. La manzana es manzana, se acabó. El durazno es durazno, se acabó. No hay posibilidad de mezclar eso. Ahora, cuando habla de semilla, simiente, descendencia. La semilla habla de simiente y descendencia. El árbol, cuando el Señor dice produzca la hierba, la tierra hierba verde y que tenga semilla, está diciendo al hombre no, le está diciendo al lector, bueno, sí a nosotros, finalmente, que Dios puso un orden determinado, y de cada especie, de cada tipo de vegetal, de cada tipo de mata, hay una semilla apropiada para cada uno. Y eso es un principio de vida y continuidad programada por parte de Dios, porque aún hoy día entendemos el principio de la siembra y la cosecha de acuerdo a la especie, de acuerdo al género y de acuerdo a la semilla, ¿verdad o no? Está claramente establecido. Mira, ahora, cuando hablamos de semilla, como dice ahí, cuando hablamos de semilla,
Está hablando claramente cómo Dios dotó a su creación de la capacidad reproductiva. Dios estableció en su original creación la capacidad reproductiva de la creación. Él no dijo, crezca la hierba y miren a ver ustedes qué van a hacer con eso, invéntense en algo, no. Da semilla, reproducción, garantía de vida, crecimiento. Todos sabemos por cultura elemental que yo tomo una semilla de naranja, la siembro, crece un naranjo y el naranjo no me da una naranja, me da muchas naranjas. Y así me diera una sola naranja. De esa sola naranja, ¿cuántas pepitas me salen? Me pueden salir 10, 12, 15 pepitas, pero con seguridad de una naranja que salen varias pepas, se producen varias semillas y ya no voy a sembrar unos, voy a sembrar 2 o 3 árboles adicionales, ¿verdad o no? Con el tiempo, ¿cuántos árboles de naranjas voy a tener entonces? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero el concepto semilla va a un aspecto también de orden biológico, porque ya en el 3.15 vamos a ver cuando habla de la simiente de la mujer. Y está proyectado proféticamente lo que va a ser Jesucristo, nacido de mujer. Ahora, naturaleza. Según su naturaleza, según su género, para el árbol género, para la hierba naturaleza. La naturaleza, cuando hablamos de la naturaleza, cuando alguien dice, ¿cómo es la naturaleza de Blanca Zoraida? ¿Qué puede decir Henry? La describe, ¿verdad o no? Si yo digo, ¿cómo es la naturaleza de Zoraida? Seguramente Henry me la describe, no, ella es así, me la describe. La naturaleza presenta una descripción de, cuando habla de sus características, de su forma, de su esencia. Esa es la naturaleza, ¿verdad? Ok, entonces cuando se habla de naturaleza, está hablando necesariamente está hablando de las características de esa creación, las características de ese árbol, la característica de ese arbusto, la característica de cada elemento de la creación. Cada elemento de la creación tiene una característica propia por creación, una naturaleza propia por creación. Observe la creación, hermano. Hemos venido diciendo varias veces que observemos la creación, ¿verdad? Que nos observe la creación. Por sola curiosidad observe la creación. ¿Qué es observando? Un sembrado de papa criolla o de papa negra, como quiera llamar, o de lo que sea. ¿Qué es ese sembrado? Y observe el proceso de ese sembrado desde el momento que la siembran hasta el momento que tenga la cosecha y se esté comiendo un fruto de esos, una papa de esas, a ver, o una mazorca, lo que sea. Obsérvelo y va a ver la perfecta manifestación del poder creativo de Dios y el perfecto plan de Dios ahí. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto a que eso es tan normal que uno no le pone la atención necesaria, pero cuando nos sentamos a detallar esa creación, solamente debemos decir gloria a Dios. Ahora, ¿qué sucede? Sucede aquí y dice: produjo pues la tierra hierba verde. Mira la pila. Se le fue la. Se acabó la batería. Sí. Produjo pues, dejamos por aquí, después le cambiamos la batería a este. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da frutos cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. El orden de Dios. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años.
Hermano, los astrónomos, no los astrólogos, los astrónomos, la astrofísica, no está descubriendo nada raro. Ya el Génesis lo está diciendo. Los días, los meses, los años, el calendario está establecido según la creación de Dios. Aquí dice, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Se descartó. A mí se Toca me olvidó eso. anaranjado. Ahora me toca naranja. Aleluya, ya, mejor dicho, oiga, los estamos acabando todos. Bueno, está bien, gracias a Dios hay pilas. Y dijo Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ahora, yo no sé, hermano, si usted está viendo el orden que el Señor desarrolla, pero mire aquí, y creó Dios los grandes monstruos marinos, pero miren el 22. Yo estoy haciendo un resumen macro porque yo sé que todos hemos leído ese segmento de Génesis. Quiero llegar al 22. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicad, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Mire la orden que le da Dios a la creación. Dios no creó un árbol para que se quedara solo. Dios no creó un arbusto para que se quedara solo. Dios no creó una matica para que se quedara sola. Dios creó para que se multiplicara. Por eso el factor semilla, género, especie y naturaleza. Y esta misma instrucción que Dios le da a la creación, posteriormente se la va a dar ¿a quién? A Adán y a Eva. Pero la creación tenía esa instrucción de parte de Dios. Y estamos hablando del día quinto. Y mire el 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, hablando de los animales domésticos, serpientes y animales de la tierra, está hablando de todo lo que son los animales marinos, toda esa cantidad de cosas, y los animales salvajes, y animales de la tierra según su especie, está hablando de los animales salvajes. Ok, y fue así. Todo lo que nosotros conocemos, lo que cobija la zoología, todo el reino animal está representado acá. Produzca la tierra seres vivientes, todo el reino animal, según su género. Y fue así. Y dice el 25: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Y vio Dios que era qué? Bueno. Hasta ahí está el relato de toda la creación, de los cielos y la tierra, los mares, etcétera, y la dotación de este planeta. Dios no puso nevera, Dios no puso televisores, Dios no puso sala y comedor, pero Dios le entregó a esa creación toda una cantidad de elementos necesarios para adornarla y para preparar la casa para el hombre. Dios está preparado, porque dice el 26: entonces dijo Dios. Mire, ojo, díganme si la palabra entonces dijo Dios aparece anteriormente. ¿La expresión entonces dijo Dios aparece anteriormente? ¿Cómo se dice? Dice: y creó Dios, dijo Dios, pero aquí dice entonces. Ojo con esa palabra entonces. Ojo con esa expresión entonces. Busquen otra versión, ¿qué palabra usan para ese entonces?
Reina Valera en el Génesis es muy fiel, la verdad. Reina Valera es una traducción muy buena para el Génesis. Esa expresión entonces a mí me transmite algo, nos transmite algo claro. Tengan presente ese entonces, subrayenlo, hermanos, dimensionlo, porque es importante. Ese entonces quiere decir que Dios estaba expectante. Dios estaba pendiente de llevar su creación hasta ahí. De todo eso que señala atrás, ¿sí me estoy explicando? Dios tenía un plan. Es como si ahora que estamos pintando la iglesia le decimos a Juan Carlos, hermano, pinte arriba la vida, entonces, cuando esté aquí, hacemos tal cosa. Me estoy explicando. Uno tiene un plan. Dios tenía un plan y Dios decía, cuando lleguemos a este punto, entonces, dice ahí, entonces dijo Dios. ¿Cómo dice allí? Igual, ok. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿En qué momento Dios expresa ese propósito de crear al hombre? Después de que estaba toda la creación establecida, después de que la casa estaba adornada, después de que la casa estaba organizada, después de que la casa estaba dotada, hermano, de todos los animales conocidos, los mares con sus peces, con sus bestias, como quiera, todo estaba listo para que llegara quien iba a administrar esa creación y quien se iba a beneficiar de esa creación, el hombre. Hermano, vuelvo a decirlo, quien diga que se puede improvisar no ha leído Génesis correctamente. Dios no está improvisando absolutamente nada. Hermano, aquí donde dice el 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, porque dice hagamos, ahí está el Señor Jesucristo. Hagamos, plural. Está hablando implícitamente ya de la Trinidad. Cuando Dios dice ahí, entonces dijo Dios, la palabra Dios en el hebreo es Elohim. Elohim, es un nombre de Dios, ¿verdad? Ese Elohim habla de pluralidad, no de una persona, no es singular, es plural. Cuando hablamos de plural hablamos más de una persona, ¿verdad? Y ahí está claramente establecida el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, de Génesis 1:1 a Génesis 1:25 está totalmente manifestada la obra por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perfectamente. Y aquí se hagamos, entonces está el consenso celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Mire lo que es acá la manifestación de la soberanía y la expresión del poder de Dios con el hombre, pero también la manifestación de la especial atención que Dios le da al hombre. Ojo con esto. Cuando hablamos del 3 al 25 y dijo Dios, ¿cierto? Dijo Dios, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno. Pero en ninguna parte habla de pluralidad como tal. Habla de una singularidad, aunque uno sabe que está el efecto, la Trinidad está allí presente, pero la Escritura habla de Dios, plural, singular, Dios, ok, pero, ojo, cuando viene el hombre en el plan de Dios a manifestar la creación del hombre, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra nuestra también habla de plural. Ahí no dice a mi imagen, dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire cómo está claramente. Hagamos es plural, nuestra plural, claramente establecida la pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad está presente ahí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Lo que Dios está transmitiendo acá es que el hombre está en el plan de Dios, porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Ojo, la Escritura no dice que el planeta Tierra está en el plan de Dios antes de la fundación del mundo.
La Escritura no dice que los mares estaban en el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Eso no dice la Escritura. La Escritura no dice que la ballena estaba antes de la creación del mundo. La Escritura dice en Efesios que Él nos conoció, nos separó antes de la fundación del mundo. Refiriéndose a quién? A nosotros. ¿Dice o no dice eso la Escritura? Hablando de nosotros. Y cuando dice que hagamos a Dios conforme a nuestra medida y a nuestra semejanza, también marca una especial atención y dignificación del hombre. ¿Por qué? Porque no está en la Escritura, dice en los versos anteriores del 3 al 25, dice, y dijo Dios, y ordenó Dios, produzca la tierra, ¿sí o no? Pero solo acá en el 26, es la primera vez que Dios dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, refiriéndose al hombre. Eso tiene una característica especial. Número 1, la honra que Dios le da al hombre. Posición privilegiada. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Atención. Cuando nosotros hablamos de imagen y semejanza, eso lo vamos a ver un poco más amplio después. Cuando nosotros hablamos de imagen y semejanza, inmediatamente asociamos, a ver, pero si estoy en la China, ¿cómo son los chinos? A ver, amarillos o rasgados, así como que no ven y chiquitos y no sé qué. Pero si estoy en el centro del África, ¿cómo es la gente allá? Unos morenos así que parecen azules ya parecen, y uno que mide 2 metros así todo grande. Pero si estoy por allá en Europa, esos rubios anglosajones, si estoy en Estados Unidos, ¿saben? Y si estamos aquí en Colombia, nosotros todos chichombianos como somos. Entonces, ¿cómo es Dios? No, hermano, por ahí no es la cosa. No está hablando de esa imagen, no está hablando de esa semejanza. No, porque Dios, como Dios, es espíritu. Obviamente la Escritura presenta a Dios, para que lo entendamos, en una manifestación antropomórfica. Le está dando características humanas para que lo entendamos, ¿verdad? Cuando dice, el brazo de Jehová es poderoso, ¿cierto? Uno entiende, Dios tiene un brazo de poder. Sí, para entenderlo, o sea, es una manera para que nosotros lo entendamos en términos humanos. Pero no quiere decir que Dios te extiende un brazo. No, porque Él es espíritu. Pero, cuando dice, hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, está hablando de las características que Dios le transmite al hombre. Esos, ¿cómo es que se llama el carácter de Dios? Ay, se me fue la palabra de los ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Los ¿qué? Los atributos de Dios, pero ¿cómo se llama? Tiene otro nombre, los ¿qué? Ayúdenme. Los comunicables y no comunicables, ¿cómo es? Los atributos de Dios, unos que son comunicables y otros que no son comunicables. Por ejemplo, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios, ¿cierto? Eso no es comunicable porque es exclusivo ¿de quién? De Dios. Pero Dios piensa. Sí. ¿El hombre piensa? Sí. ¿Dios habla? Sí. ¿El hombre habla? Sí. ¿Dios tiene voluntad y decisión? Sí. ¿El hombre tiene voluntad y decisión? Sí. ¿Dios expresa una conducta de honestidad, rectitud? ¿El hombre tiene una posibilidad también de ser honesto y recto? Sí. A eso es que se refiere la Escritura cuando dice conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Las características de Dios, los atributos comunicables de Dios. A eso se refiere. Por eso Pablo dice, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. En esos aspectos que podemos hacerlo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, es para que cuando nos vean a nosotros, vean que hay un Dios bueno, que hay un Dios decente, que hay un Dios de amor, que hay un Dios de gracia, que hay un Dios de favor. ¿Sí me estoy explicando? Porque están viendo a Dios a través de nosotros, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué características expresamos nosotros ante la humanidad, ante la gente? De ahí lo que dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Verdad o no? A eso se está refiriendo la Escritura. No a que seamos altos, bajos, gorditos, flaquitos, amarillos, negritos, de sonrisa amplia, de sonrisa... No, eso no.
De eso no está hablando. Está hablando de las características propias de la moral, de la conducta de Dios, de la esencia de Dios, del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios. Amén. Amén. Hagamos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. La instrucción de Dios para el hombre, toda la instrucción de Dios para el hombre se concentra en esa expresión, señoree. Dios creó al hombre y lo puso en posición privilegiada. Tú vas a ser mi mayordomo acá. Le dio trabajo de una, hermano. Le dio posición de dominio de una. Le dio reconocimiento y honra y respaldo para que fuera el virrey de la tierra, porque si el Señor es el rey, el hombre era el virrey en la tierra. Sobre toda esa creación, vas a estrenar mi que. Imagino yo a Dios diciéndole, bueno muchacho, todo esto está nuevo, estás estrenando creación. Lo vas a administrar, vas a señorear acá. Más adelante dice la escritura que Adán tuvo un trabajo inicial. Ponerle nombre a cada animal de la tierra. ¿Dice o no dice la escritura? Ojo con esto. Adán tenía una inteligencia impresionantemente dada por Dios, la mente de Cristo. Hagan una breve investigación, por curiosidad nomás, pregúntele a tío Hugo, por curiosidad nomás. El nombre, inicialmente una breve investigación. ¿Cuántos animales están identificados sobre el planeta Tierra? Tierra y mar. Aves, animales acuáticos y terrestres. ¿Cuántos animales? Yo no tengo la referencia ahorita. Pregúntale a tío Hugo de rapidez, ¿cuántos hay? ¿Cuántos animales hay? Identificados. Porque hay muchos que no han sido identificados, no han sido descubiertos. No están clasificados. Y a cada uno Adán le puso un nombre. Ojo, dimensionemos un momento eso, hermano. Ustedes saben que yo uso mucho esa expresión, llamando a reflexión para que uno se siente y dice, ¿cómo es esto? A Adán, Dios le puso la tarea de ponerle nombre a cada animal. Sí. A cada ser viviente que había sobre el planeta Tierra. Sí. Pero lo más increíble de eso es que cuando uno va a los especialistas en zootecnia y todas esas cosas, el nombre de cada animal, cuando se mira esa explicación biológica de zootecnia y toda esa, yo no sé cómo se llama eso, dice, alguna vez lo leí, corresponde exactamente a lo que el animal es. O sea, cuando Adán le puso al león, león, hermano, así es, lo describe tal y como es el león. Cuando Adán le puso al perro, perro, tal cual, hermano. Cuando Adán le puso al tiburón, tiburón, yo no sé cómo hizo Adán, hermano, para meterse al mar allá. Bueno, sí entiendo algo. En ese entonces el tiburón no comía gente. No, serio, en ese entonces no comía. El tiburón se volvió depredador marino por causa del pecado. Ojo con eso. El león se volvió depredador por causa del pecado. Eso está clarísimo, porque la tierra por causa del pecado fue maldecida. Pero entonces yo me imagino allá nadando y tiburón, ¿de dónde le salió eso? Yo no sé, pero muy inteligente. 8.7 millones. 8.7 millones de animales identificados. Pero no, identificados no. Existen en biodiversidad identificados 2 millones. Existen en la biodiversidad 8.7 seres vivientes, digamos los animales. 8.7 millones de animales. Estiman los expertos en el tema. ¿Cuánto tiempo duró Adán para ponerle nombre a cada uno? Yo no sé. Pero que el Señor le dio el trabajo, hermano. Y se entiende que terminó el trabajo. Pensemos un momento en eso, hermano. Ahora, ojo, mire el nivel de confianza que Dios le delegó al hombre y de responsabilidad que Dios le entregó al hombre. Le vas a poner nombre a toda mi creación. ¿Dios lo hubiera podido hacer? Sí, directamente sí. Pero le delegó esa confianza y esa responsabilidad a Adán. Y no le falló el Señor. Piensen que eso, hermano. La dimensión de la honra que Dios le dio al hombre en la creación. El privilegio que le otorgó. La forma como lo estableció en autoridad y señorío.
y pensar que se pateó esa lonchera. Y pensar que el hombre pateó la lonchera. Y en Jesucristo hemos recuperado gran parte de ello. Y lo viviremos en el milenio para llegar al estado eterno. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo no sé usted, mi hermano, si usted tomó apuntes, pero yo sí. Y resulta que en los apuntes míos, si pensaba yo, el pastor estuvo mencionándonos, creo, en un orden, el principio del orden. ¿Y qué hemos hecho los hombres y las mujeres? Desordenar. Habló el pastor del principio del género. ¿Y qué ha hecho la ideología del género? Cambiarla. Creó varón y hembra y la gente lo ha cambiado. Habló el pastor del principio de la siembra y la cosecha. Y ahora mutamos, cambiamos, queremos sembrar en sitios inapropiados, y entonces que por qué tantas enfermedades, que por qué tantos cánceres, precisamente por las mutaciones. Habló del principio de la multiplicación y la reproducción. ¿Qué no está pasando ahora? No se quieren multiplicar, no se quieren reproducir. Mejor hagámonos la vasectomía y tengamos de familia, de hijos, los peludos. Y paremos ahí, no hablemos de lo que estaba hablando en este último momento el pastor, de administrar las cosas que Dios nos dio. El hombre ha querido cambiarlo. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién? Satanás. Por fin me contestan bien. Allá en la oficina me dicen Dios, y yo, sí, el Dios con D minúscula. No, el príncipe de este mundo es Satanás, y ha colocado ir en contra de lo que fue creado en los comienzos, cambiar todo. Vamos a estar orando, pero yo voy a aprovechar para leerles Ezequiel 22, en el versículo 30. Dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y en Telea dice, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Tenemos que orar. Tenemos que interceder, tenemos que pararnos para hacer en ese vallado, tenemos que pararnos para ser intercesores, para rogar. Dice, alguien que me ruegue para que no los destruya. Y con esto les quiero recordar que el día sábado hay un tiempo de oración y de intercesión. Yo lo invito para que nos acompañe a la iglesia del Restrepo. Ahorita vamos a orar, pero es necesario pararnos y hacer intercesión. Porque dice el Señor, yo he buscado entre ellos alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, que los proteja como una muralla. Esas oraciones, esas intercesiones, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Póngase sobre sus pies. Señor, en esta noche nos ponemos de acuerdo. Señor, perdónanos. Abre tu boca.
Señor, perdónanos porque hemos estado equivocados. Hemos querido cambiar el orden que tú nos has dado. Hemos querido, Señor, destruir esa creación que tú hiciste. Quemar los árboles, destruir el agua. Y por eso tenemos las consecuencias de hoy. Hemos querido romper el principio de la siembra, de la cosecha. Hemos querido tergiversar el principio del género, de la multiplicación. Señor, perdónanos porque hemos estado equivocados. Queremos, Señor, pararnos y pedirte misericordia, Señor. Misericordia porque estamos destruyendo y cambiando el orden que tú nos has dado. Tú eres el Elohim, el Dios magnánimo, el Dios creador, el todopoderoso. Pero también tú eres, Señor, el Dios perdonador, el Padre de las luces, el Emuná, el Dios fiel. Señor, te pedimos que tengas misericordia de esta tierra, que tengas misericordia de esta nación de Colombia, que tengas misericordia de estos hombres y mujeres colombianos y colombianas, de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, Señor, a no destruir el orden ni a cambiar el orden que tú nos has dado. Danos sabiduría de lo alto, Señor, y coloca en nosotros un corazón dispuesto, ya que tú nos has quitado las vendas, Señor, un corazón dispuesto a pararnos, a levantar oración, intercesión, Señor. Perdónanos, Señor. Que tu gracia, tu misericordia nos alcance. Ayúdanos, Padre Celestial, porque sin ti estamos acabados. Y como vamos mal. Si no te tenemos, si no volteamos nuestro rostro a ti. Señor, te pedimos esa misericordia, ese brazo poderoso. Paséate en este lugar, Señor. Cambia nuestros corazones, cambia nuestras mentes. Haz de nosotros esos hijos, esas hijas con corazón de siervo. Señor, te damos gracias por esta casa de oración. Te damos gracias por aquellos hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños y niñas, Señor, que están dispuestos a pararse en la brecha, a orar, a interceder por otros. Señor, gracias por esa oportunidad que nos das. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que va para el cielo dice: amén. Mis hermanos.